En el mundo de locos, el cuerdo es realmente loco. Hola, mi nombre es Manuel Obando y en el episodio de hoy te pregunto, ¿sabías cómo era la locura en el México antiguo? Frente a los ojos de muchos, el raciocinio y la demencia representan una fractura, y los que son considerados locos se observan como seres fragmentados. La existencia de la locura se remonta al nacimiento de la razón. Sin la visión de una, el reconocimiento de la otra es imposible. La razón es un atributo intrínsecamente humano, nacido de la conciencia y hermana de la locura. Una historia que nos lo podría confirmar es la de Manuel Morillo, quien en 1883 atacó a los padres de su novia, matando a la madre e hiriendo de gravedad al padre. El acontecimiento surgió después de haber enviado cartas amenazadoras a los señores y haber escrito un libro justificando su crimen. El caso fue analizado por dos especialistas, por los juristas, que alegaban que la responsabilidad total del crimen era de Morillo, y los psiquiatras, que ellos decían que Morillo era una persona que estaba loca. Los primeros decían que alguien que había premeditado su acción a través del libro no podría ser considerado loco, pero los psiquiatras se refugiaron en que Morillo había dicho que había asesinado a los padres de su novia porque Dios se lo había ordenado, dando así por sentado que Morillo era un enajenado. Enajenado, situación mental de estar fuera de sí, ajeno a sí mismo, perturbado en el uso de la razón. Sin duda, los registros arqueológicos representan el mayor reto interpretativo frente a la locura. En este sentido, nos podremos encontrar figuras inmovilizadas que podrían significar a seres humanos sometidos a algún tipo de sujeción física para que no perturbasen el orden de sus sociedades. Pero, ¿cómo sabían que lo errático de su conducta era sinónimo de demencia, cuando ni en sus propias sociedades habían delimitado la distinción entre locura y cordura? Durante este momento de la historia, la visión de la locura se daba en torno a la transgresión hacia lo social o religioso, y los eventos sobrenaturales solamente eran otra causa del comportamiento demente. Cualquier hábito o conducta que alterara esto se le consideraba signo de enfermedad. Desde el punto de vista teórico, Jaime Echeverría sostiene que la locura es un fenómeno universal, pero que es concebido de diferente forma, dependiendo de la cultura. Se sitúa en la perspectiva teórica del constructivismo social, que ésta defiende la idea de que los significados de las enfermedades se encuentran estrechamente ligadas a coordenadas sociales y culturales. Como ya había mencionado, en el México antiguo los sistemas ideológicos se encontraban conformados por tres sistemas: el médico, el mágico y el religioso. Cada uno de estos sistemas se encontraba ligado a los comportamientos y valores que mantenían el orden de lo social y de lo cósmico. Por tanto, el significado de locura fue hecho por la unificación de estos tres sistemas. Pero la unidad creada por la tríada de sistemas no podía darle un significado, porque no existía una delimitación precisa entre la locura como enfermedad o como definición moral. ¿Qué hicieron? Pues darle un doble significado: la locura como enfermedad o transgresión. Para comprender las representaciones de la locura, nos tenemos que meter en el contexto de la cosmovisión nahua, el cómo tenían un ideal del hombre y los medios de control que tenían acerca de las conductas que alteraban su equilibrio. Este debía de prevalecer en tres ámbitos: el individual, el social y el espiritual. El desequilibrio, por el contrario, significaba enfermedad, una anomalía del cuerpo que suponía una infracción de la norma, que no solamente recaía en el individuo que la cometía, sino en toda la comunidad. En este sentido, la enfermedad actuaba como un mecanismo de contención de la conducta. Un ejemplo muy ilustrativo de esta interpretación la podremos encontrar en aquellos que tras cometer adulterio o amancebamiento sufrían de la enfermedad Tlazolmiquilistli, que se puede traducir como muerte de basura. Este mal podían padecerlo incluso niños, en cuyo nacimiento se puede haber encontrado una persona de moral poco edificante para los valores de la sociedad mexica. En este sentido, la enfermedad no solamente causaba un daño corporal, sino que también causaba un daño social en detrimento de toda la comunidad. La enfermedad entonces suponía un castigo a los excesos, las imprudencias o la franca transgresión. Desde la perspectiva de la locura, uno de los casos más interesantes ocurría entre el extranjero y el falto de entendimiento, pues en ambos casos carecían de los elementos esenciales para una óptima comunicación, llevando a ser considerados torpes o poco hábiles para la vida de sociedad. Pero, ¿qué podía provocar la locura? El comportamiento inmoral fue asimilado simbólicamente con el conejo y el venado.
pues como tales animales, el transgresor se caracterizaba por mantener movimientos erráticos fuera de los límites humanos. Los nahuas no querían que sus hombres y mujeres fueran un pensamiento perdido, ni que tampoco su razón saltara de un lugar a otro, por lo que ellos mismos idearon diferentes maneras para curar el conejo y el venado que las personas podrían llevar dentro. La manera de aliviar dichos padecimientos dependían del órgano del cuerpo donde presuntamente se originaban. Acorde a la visión de los nahuas, el pensamiento y las pasiones se gestaban en 3 órganos: el cerebro, el corazón y el hígado. En la lógica de los nahuas, estas hacían que el corazón se oprimiera, al mismo tiempo haciendo que girara y se saliera de la zona en la que estaba, haciendo y pasando por todo el cuerpo, golpeando centros vitales como podrían ser el hígado y el cerebro, afectando la manera en la que se pensaba. Los términos para designar esta enfermedad eran Yoyotlahueliloc y Cuatlahueliloc, que literalmente significan malvado o loco del corazón y de la cabeza. De igual modo, dentro de estas mismas enfermedades podrían hacer crear flemas dentro del hígado, que éstas por sí solas ya dañaban a este órgano secretor de pasiones. Curiosamente, los nahuas no eran los únicos que creían que los fluidos del cuerpo podían ser una causa de la locura. Al otro lado del continente, Hipócrates y Galeno habían creado la teoría del humorismo, o la teoría de los 4 humores, que esta es un sistema de la medicina arcaica adaptada por los antiguos médicos y filósofos de Grecia y Roma, que supuestamente detallan el cómo funciona y el cómo es que está compuesto un cuerpo humano. De Hipócrates surgió la idea de que los humores dependían de los fluidos vitales del cuerpo. ¿Cuáles eran estos? Pues eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Hipócrates también postuló que un exceso o una deficiencia extrema de estos humores podría ser signo de enfermedad. La teoría de los 4 humores se vinculó con la teoría de los elementos, que estos eran tierra, agua, fuego y aire, que había propuesto previamente Empédocles. Galeno consideraba que los humores se formaban dentro del cuerpo en lugar de tener que consumirse. Este mismo también afirmaba que los diferentes elementos tenían un gran potencial para inducir algún efecto sobre el cuerpo o sobre secretar diferentes humores. Para ellos, los elementos calientes tendían a producir bilis amarilla, mientras que los elementos fríos producían flema. Las estaciones del año, las etapas de la vida, las regiones geográficas y las ocupaciones solamente eran un factor extra que podían afectar a la naturaleza de los humores, esto conllevándolos a poder tener distintas enfermedades en base a estos humores. Galeno proponía una conexión entre el alma y los órganos, los cuales decía que el alma se dividía en 3 partes, y al igual que los nahuas, decía que estas 3 partes se conectaban con los 3 órganos principales que se reconocían en ese entonces. ¿Cuáles eran? El cerebro, el corazón y el hígado. La sangre como humor se consideraba caliente y húmeda, que corresponde a la primavera y al corazón. La bilis amarilla se consideraba caliente y seca, lo que la relacionaban con el verano y el cerebro. La bilis negra se consideraba fría y seca, por lo que tenía una relación con el otoño, al igual que la flema se consideraba fría y húmeda, que ésta estaba relacionada con el invierno, siendo estas emociones las únicas segregadas ambas por un solo órgano, el hígado. En el México antiguo, en ese entonces renombrado como Nueva España, los clérigos trataron también de enfrentar estas enfermedades mentales a través de hospitales, en donde ellos más que nada en el tratamiento se enfocaban en la actividad religiosa. Con el pasar del tiempo y la llegada de los españoles, dejamos de utilizar las plantas medicinales y los distintos rituales para tratar a los conejos y a los venados de los hombres. Al contrario, ellos al llegar a la Nueva España empezaron a tratar de distintas maneras el cómo se curaba estas enfermedades. Un ejemplo de estos nuevos lugares lo llevó a cabo Bernardino Álvarez, quien fue el que fundó el Hospital San Hipólito, en el cual se atendían a enfermos mentales varones. Se piensa que fue el primero en el continente americano y el 5º mejor del mundo mientras estuvo activo. Lamentablemente, la creación de los hospitales no tuvo un futuro prometedor, pues siglos después se creó el infame Hospital La Castañeda, que tiene múltiples historias que incluyen muchas de terror y tristeza. Nos vemos en el siguiente episodio, y te recuerdo, si le das like, iré hasta la puerta de tu casa a darte las gracias. Chao. Crazy.